Bien, iniciamos de nuevo la grabación. Vamos con biología. Bueno, ya tenemos como claro el objeto de estudio de la biología, que son los organismos. De estos organismos ya habíamos establecido los procesos o los 6 procesos que nos determinan que algo es un organismo. Entonces tenemos los procesos y esos procesos vamos a clasificarlos de 2 en 2 porque más o menos establecen lo mismo. Entonces tenemos a la reproducción y al desarrollo. Por otra parte tenemos la respiración y el metabolismo. Y por último, la irritabilidad y la homeostasis. Los pongo así en pares porque más o menos tienen las mismas funciones o los mismos propósitos. Por una parte, la reproducción y el desarrollo tienen como propósito conservar a la especie. La respiración tiene como propósito producir energía, que es importante para el organismo, energía de tipo ATP, o sea, unas moléculas que sirven para la energía o están asociadas a la energía. La irritabilidad y homeostasis, homeostasis, estas están relacionadas con el equilibrio interno, ¿sí? Lo que conocemos más o menos como un estado general de salud. Y entonces, estado de salud, desde el punto de vista humano, y para los médicos, solo hay que hacer hincapié en ello. Bueno, es homeostasis, ahí está. Perfecto. Ahora, lo que vamos a ver en este momento es que los organismos van a estar constituidos por células. Y habíamos definido que una célula era una unidad básica, así como unidad básica fundamental. Esto se conoce como la teoría celular. En su examen, ¿sí?, les van a preguntar acerca de la teoría celular. En el Classroom ya hay una actividad para que ustedes puedan revisar esta cuestión de la teoría celular. Si no, me lo hacen saber, ¿ok? Y los principales autores. También en el Dropbox, en la carpeta de UNAM, subí un artículo en la parte de biología, en la carpeta de biología, precisamente sobre la historia de la teoría celular, y sí, les van a preguntar acerca de la teoría celular, de sus autores más importantes, y entonces para que se familiaricen con el desarrollo de esta teoría. Bueno, ¿qué nos dice la teoría celular? Nos habla de que hay una unidad estructural. Esa unidad estructural se refiere al ámbito de la anatomía o la morfología, es decir, la constitución o de lo que está hecho un organismo. En este caso, la teoría celular dice que todo organismo se constituye por células. Por eso es la unidad básica y fundamental. Entonces ahí vamos a tener que todo organismo se va a constituir por células. Luego tenemos la unidad funcional. A esto lo conocemos como fisiología o fisiológica,
¿sí? ¿Y qué nos dice? Bueno, nos dice que todos los procesos son o se realizan, todos los procesos se realizan a nivel celular. ¿Cuáles son los procesos? Pues la reproducción, el desarrollo, la respiración, metabolismo, irritabilidad y homeostasis, todos se realizan a nivel celular. Después vamos a tener una unidad de origen. Esta unidad de origen que la vamos a entender por medio de la teoría del origen de la vida. Hay varias teorías, por eso no estoy especificando en una, hay diferentes teorías, ¿sí? La mayoría son aceptadas, algunas han tenido variaciones y cuestiones así. Pero, ¿qué nos dice la teoría o el origen de la vida? Dice, toda célula proviene de otra célula previamente existente. Eso es lo que nos va a decir. Estos son los tres postulados principales o más importantes de la teoría celular, ¿sí? La estructural, la funcional y la de origen. Y se agregaron la genética, la unidad genética. Esta obviamente tiene que ver con los mecanismos de la herencia. Esto es Mendel y Morgan. Mendel y Morgan principalmente, o los que más hincapié debemos hacer. Bueno, ¿qué nos dice la unidad genética? Nos dice que toda la información genética es a nivel celular, ¿sí? Estamos hablando del genoma. ¿Qué es el genoma? Pues es la suma de toda la información genética de un organismo. Por ejemplo, el proyecto Genoma Humano es conocer toda la información genética del humano. También se hace genoma de otros organismos. En el caso ahorita que estamos viviendo lo del coronavirus, bueno, se hizo el genoma o se estableció el genoma del SARS, o sea, del virus que corresponde a la enfermedad del COVID o lo que genera o propicia la enfermedad del COVID. Entonces, ese virus SARS, que ya está clasificado, identificado, entonces hace su genoma, se ve cuál es toda su estructura de carácter genético. Este genoma lo vamos a encontrar en los organismos en los cromosomas. En los cromosomas también van a estar en los ribosomas, en las mitocondrias, ¿sí? Es genoma ribosomal, genoma mitocondrial, ¿sí? Es donde se van identificando. Los cromosomas están en el núcleo. Ajá. Y en algunas otras partes de la célula también podemos encontrar información genética, pero principalmente cuando se hace el genoma o se estudia el genoma, se hace a nivel de cromosómico, ribosomal y mitocondrial. ¿Ok? Y por último tenemos unidad evolutiva. Aquí nos vamos a encontrar con las teorías de la evolución, ¿sí? ¿Qué nos dice? Pues nos dice que todo cambio y adaptación se presenta a nivel celular, ¿ok? Aquí vamos a tener algo muy interesante, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un proceso que se llama mutación. Y esta mutación lo que nos permite o lo que nos va a dar es una diversidad biológica. Y esa diversidad biológica la podemos conocer por medio de la taxonomía. La taxonomía es la clasificación de los organismos. Ya estudiaremos un poco más a detalle cómo es la clasificación. Pero cuando hacemos una taxonomía, lo que estamos viendo es
cómo se da o cómo es esa diversidad biológica. Esto se debe precisamente a los procesos evolutivos. En esos procesos evolutivos, vean, la idea del organismo es mantener la especie, ¿sí? Entonces se constituye, aquí está mal, se constituye, ¿ok? Entonces la idea es mantener la especie, conservar a la especie. Eso es el propósito primordial de un organismo, ¿sí? Pero nos encontramos con diferentes organismos, entonces hay una diversidad biológica. ¿Por qué se da la diversidad? Porque existe la mutación, los cambios en la información genética. Entonces, en esa información genética va a haber una serie de cambios, lo que va a propiciar que existan nuevos organismos. Ahora, ¿por qué se dan esas mutaciones o por qué se presentan? No lo sabemos con exactitud. Pero las teorías evolutivas, principalmente la de Darwin y después la sintética, que es la que ya incluye la mutación, nos explican que un organismo va a subsistir o sobrevivir si está adaptado al medio, o sea, si sus características son las adecuadas para sobrevivir en un medio ambiente determinado. ¿Ok? Bueno, estas son las condiciones para tener una teoría celular, ¿sí? Ahora bien, todos los organismos van a estar constituidos por células y aquí vamos a establecer algunas condiciones importantes respecto de la célula. Entonces vamos a empezar a establecer algunas condiciones o características que son muy importantes, ¿ok? La primera es que tenemos dos tipos diferentes de células. Ya lo habíamos mencionado en su momento, pero vamos a hacer una tablita un poco larga, entonces vamos a especificar algunas cosas que después vamos a profundizar más en ellas. Bien, primero, hay que hacer mucho hincapié en que existen dos células, la procariota y la célula eucariota, ¿ok? La procariota, recuerden que es aquella que no tiene núcleo o que carece de núcleo. La eucariota, aquí en esta, vamos a identificar siempre, ¿sí? O nos marcan, a veces en los textos de biología, no es muy correcto, pero así nos lo marcan en algunos textos, que hay dos tipos de células eucariotas. La que llamamos célula vegetal, que normalmente la célula vegetal va a tener una pared celular, va a presentar cloroplastos. Y por otro lado vamos a tener a la célula animal, ¿ok? Que va a tener todas las características, pero ahí es donde empezamos a distinguir un poquito a los diferentes tipos de organismos. Luego, esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos un organismo, ¿sí? Lo que vamos a tener en un organismo es una célula. Es decir, cuando tenemos un organismo, esto implica que tenemos una célula. Entonces vamos a poner aquí una flechita donde un organismo implica forzosamente una célula. No hay organismos, hasta donde conocemos, que no estén constituidos por una célula como unidad fundamental. Ahora, al revés, no es cierto. Si yo tengo una célula, no tengo un organismo. Cuando tengo un organismo, lo que voy a tener es una célula. Y esto nos va a llevar a dos conceptos, porque el organismo entonces es un concepto o una idea que tenemos establecida sobre algo que tiene determinadas funciones o determinados procesos, como ya señalamos. Bueno, entonces vamos a tener dos clases de organismos. Déjenme ponerlos. Estoy muy poco preciso para poner estas rayitas. Entonces tenemos unicelulares
y pluricelulares. Unicelulares y pluricelulares. Y vamos a ir entendiendo cada una de estas cosas. Bueno, cuando hablamos de un organismo unicelular, nos referimos a que el organismo está formado por una sola célula. Así tal cual, ¿eh? Una sola célula. Ahora, cuando hablamos de un organismo pluricelular, las cosas cambian. Ya no es una sola célula, sino que aquí vamos a tener lo que conocemos como niveles de organización. Hay diferentes niveles de organización. Esos niveles empiezan por el nivel atómico, luego el nivel molecular y después viene el nivel ticelular y después el nivel tisular, ¿sí? Entonces, bueno, los voy a poner, sí, vamos a poner aquí tisular, ahorita van a ver. Bueno, el nivel tisular se refiere a los tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Bueno, es un conjunto de células especializadas. Eso es el nivel tisular. Un conjunto de células especializadas. Después del nivel tisular viene el nivel orgánico. Ese está constituido por órganos. ¿Qué son los órganos? Pues son estructuras formadas por tejidos especializadas. ¿Sí? Estructuras especializadas. ¿Como cuáles? Bueno, pues como el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado, esos son los órganos. Entonces así va aumentando los niveles de organización. Después del orgánico vamos a tener el nivel sistémico. Este nivel sistémico está formado por sistemas y aparatos. Los sistemas y aparatos. Voy a mencionar los que serían en un organismo superior, como lo es el humano. Esos sistemas aparatos más o menos son 11, 12, depende de los criterios, pero tenemos el sistema o aparato reproductor, el circulatorio, digestivo, excretor, ¿sí? Que también se le conoce como urinario en algunas ocasiones. Tenemos el muscular, el óseo, sistema óseo, tenemos el tegumentario. Tegumentario se refiere a la piel, uñas y pelos. ¿Ok? Ese es el tegumentario. Tenemos el, así muy importante, el linfático. Todo nuestro sistema inmunológico tiene que ver con el linfático o sistema inmunitario. Tenemos el sistema endocrino. ¿Sí? Este es donde están las hormonas, o ahí es donde se producen las hormonas. Sistema, ¿qué me falta? ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Uy! Son 12. A ver, reproductor, circulatorio, digestivo, excretor, muscular, óseo, tegumentario, linfático, endocrino, sistema, sí, respiratorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, circulatorio, nervioso. Ok. Sistema nervioso, creo que ya son todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Quizá me pudiera faltar alguno. Reproductor, circulatorio, digestivo, sistema excretor, urinario, muscular, óseo, tegumentario, linfático, endocrino, respiratorio, nervioso. Bueno, creo que están todos. Siento que me falta alguno. Déjenme pensar 2 minutos. Reproductor, circulatorio, digestivo, muscular, óseo. Creo que son todos. ¿Sí? Bueno, ese es el sistémico. Y a partir de ese nivel de organización, vamos a tener a lo que conocemos como un individuo. Y entonces aquí vamos a tener a un individuo. Lo pongo con mayúscula porque cuando tenemos una sola célula, lo que tenemos es un individuo. Pero aquí no termina la cosa, ¿sí? A partir del individuo tenemos un nivel que es la población. ¿Qué es una población? Pues son todos los individuos de la misma especie. Una población. Después de la población vamos a tener una comunidad. Ese es otro nivel de organización. ¿Qué es una comunidad? Pues son todas las poblaciones en una zona, en un tiempo y espacio. Y por último, para la biología, es el último nivel de organización, que son los ecosistemas. Hay muchos diferentes tipos de ecosistemas y estos ecosistemas están formados por dos partes, una que se llama biótico y la otra parte que se llama abiótico. Biótico y abiótico. Siempre que vean un ecosistema tiene estas dos partes, la parte biótica y la parte abiótica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo biótico? Pues los organismos. ¿Y qué es lo abiótico? Pues tiene que ver con el agua, la temperatura, el clima, las montañas, las piedras, minerales, todo lo que esté presente en el ecosistema que no esté relacionado con organismos. Por eso es importante distinguirlo. Ahora, dentro de los sistemas de organización vamos a tener desde luego muy presente aquí los otros niveles, que son atómico, nivel atómico, después seguiría el nivel molecular, donde están las biomoléculas, ¿sí? Ya lo iremos estudiando, y tenemos el nivel celular. Y a partir de estos niveles, pues ya viene un conjunto de células, ¿ok? Esos son los niveles de organización. Bien, lo siguiente que vamos a establecer es la reproducción celular. Reproducción celular, porque también aquí hay niveles de reproducción. Aquí vamos a establecer nada más cuáles son los 3 tipos de reproducción celular y a quiénes corresponden. Después entraremos en detalle. Entonces, hay 3 tipos de niveles de reproducción celular o 3 tipos de células que se reproducen. Entonces, si tenemos una célula procariota, ¿sí? Entonces, el tipo de reproducción es distinto a que si tenemos una eucariota y un gametocito. ¿Qué son los gametocitos? Son células reproductivas, como los óvulos o los espermatozoides. Esos son los gametocitos. Bueno, cada una se va a reproducir de manera distinta. Las procariotas van a tener una reproducción que se llama escisión binaria.
la escisión binaria. ¿Ok? Esta escisión binaria se va a presentar obviamente en las procariotas que son del reino Monera, primordialmente en las bacterias. ¿Sí? Ya entraremos en detalles. Las células eucariotas se van a reproducir por algo que se llama mitosis. Y la mitosis, que son el resto de los organismos, ¿ok? Todos los demás organismos, sus células se van a reproducir por medio de la mitosis, tiene dos partes. La mitosis, que las estudiaremos, cada una de ellas, obviamente, ¿sí? Una que se llama interfase, o antiguamente se llamaba interfase, que consiste en G1, S y G2. Así son. ¿De acuerdo? La siguiente etapa es lo que se llama propiamente mitosis, tal cual la mitosis. Y esta consiste en metafase, en perdón, al revés. Esta es la... Ahí. Primero es la profase, metafase, aquí metafase, luego anafase, y por último la telofase. Ya platicaremos con más detalle. Y los gametocitos se van a reproducir por una forma que se llama meiosis, que es muy compleja, la meiosis, pero la meiosis va a presentar dos fases, fase 1 y fase 2. Se va a presentar como fase 1, así se le conoce, y fase 2. ¿Sí? Y ya mencionaremos los detalles. Esto es lo que es la teoría celular. O sea, todo esto está dentro de la teoría celular. O sea, la teoría celular permitió explicar todas estas condiciones, ¿sí? Para estos procesos, ¿ok? Permitió explicar los diferentes tipos de células, que son la procariota y la eucariota, y de ahí la diversidad biológica. Recuerden que aquí vamos a tener lo que conocemos como diversidad biológica. Aquí va a estar la diversidad biológica. Esa diversidad biológica más o menos incluye 1.000.000, aproximadamente 1.800.000 especies. Bueno, estaba escuchando algunas nuevas observaciones hacia los organismos y parece que hay unas 7.000 especies, lo cual significa que apenas llevamos 2 millones, hay unas 7 millones de especies, que apenas llevamos unas 2 millones de especies identificadas. O sea, faltan 5 millones de especies por identificarse, ¿sí? A esto le va, esto es lo que vamos a conocer como la taxonomía, que también vamos a explicar esa taxonomía que es la clasificación, ¿sí? Taxonomía. Es una parte de la biología. Las personas que estudian biología obviamente deben tener conocimientos de taxonomía y es algo muy complejo, tremendamente complejo, pero más o menos aquí se los voy a marcar un poquito. Todavía no vamos a establecer eso, ¿sí? Dentro de la taxonomía vamos a encontrar dominio, después reinos, luego vamos a encontrar los phylum, ¿sí? Phylum, después orden, familia, el género,
y especie. ¿Ok? Ya ven, por eso dice las especies. Y lo que corresponde al género y a la especie, esto en un organismo es muy importante porque ese es su nombre científico o la identificación científica. Nombre científico. Nosotros tenemos el Homo sapiens sapiens, el nombre científico. Para nosotros es Homo sapiens sapiens. Para el perro es Canis familiaris. Para el oso es Ursus ursus. Y así, muchos organismos que van a tener el nombre científico. Y vean, cuando ya tiene el nombre científico es porque establecemos el género y la especie, es decir, ya pasamos por toda la clasificación para establecer dónde se encuentra ese organismo, a qué niveles pertenece. Y todo esto se estudia dentro de lo que es la clasificación, la taxonomía, los criterios taxonómicos toman en cuenta la información genética, toman en cuenta los rasgos evolutivos, toman en cuenta los niveles de organización, toman en cuenta las diferentes estructuras que están presentes y cómo son esas estructuras, toman en cuenta cómo se realizan esos procesos en cada uno de estos organismos, ¿sí? Porque después vamos a ver que dentro de la producción de energía, aquí, nos vamos a dar cuenta de que tenemos dos principales tipos de organismos. Aquellos que son capaces de producir su propia energía, que son autótrofos, y los que son heterótrofos. Aquellos que pueden producir su propia energía y aquellos que requieren consumir energía. ¿Sí? Auto es propio, trofos es energía, hetero es diferente, trofos es energía. Entonces, propia energía, diferente energía. Dentro de los autótrofos vamos a encontrar aquellos que son quimiosintéticos y los que son fotosintéticos. Quimiosintéticos y los fotosintéticos, o sea, que realizan la fotosíntesis. Y los heterótrofos realizan otros procesos, entre ellos está la glucólisis. ¿Ok? Esto es lo que nos vamos a encontrar dentro de los organismos a partir de la célula. Entonces, el punto primordial es que todo organismo está constituido por células y debemos conocer los puntos básicos de la teoría celular y sus creadores. ¿Quiénes son los creadores de la teoría celular? ¿De acuerdo? Bueno, entonces terminamos esta grabación y vamos a regresar a la sala. Entonces tenemos la grabación.